El día de hoy me gustaría hablarles de un tema que he titulado El placer de una vida sabia. Vamos a estar estudiando Proverbios capítulo 10, versículos 22 al 25. Y quizás con solo mencionar ese título, puede que le surjan algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿es este mensaje para mí? ¿No? Porque una posible imagen que se le venga a la mente cuando hablamos de un sabio es de alguien mayor, ¿no? Quizás oriental, como vemos allí, pensando todo el tiempo en la cima de una colina, alguien que ya tiene mucha experiencia. Y uno dice, bueno, yo no puedo ser sabio, porque si eso es sabio, ¿cómo voy a ser yo sabio? Quizás no tengo la edad, no tengo la experiencia, no tengo los atributos, quizás no he tenido la educación. Pero según la Biblia, en Proverbios 1, versículo 7, nos habla de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, por el otro lado, desprecian la sabiduría y la instrucción. Y lo que nos habla eso es que si usted está en busca de agradar al Señor, si su corazón está abierto a la instrucción divina, si usted recibe, si usted teme al Señor, usted es sabio. El Hijo de Dios, por naturaleza, porque ha recibido y está recibiendo la instrucción del ser más sabio del universo, es ya sabio, pero crece, está creciendo en sabiduría día a día. Por el otro lado, el necio es aquel que cuando escucha la palabra de Dios dice, esto no es para mí. Yo no quiero. De hecho, otro proverbio dice que dijo el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, yo soy el que dicta mi futuro, nadie me va a venir a decir cómo vivir mi vida, yo sé lo que hago. Y esa persona es necia porque está cortándose de raíz de el ser más sabio del universo, el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Este mensaje para mí? Bueno, lo puede ser, porque ya sea es sabio, puede convertirse en sabio, y todos queremos crecer en sabiduría. La otra pregunta puede ser, ¿debe un sabio, de hecho, sentir placer? ¿No? Porque quizás una posible imagen que se le venga a la mente es de un monje ahí en un lugar tétrico. Bueno, esos son, ¿no?, los sabios, esos son las personas que verdaderamente espirituales. La persona verdaderamente espiritual como que es sombría, es seria, lúgubre, como que no se ríe mucho. O que está en una continua lucha, que todo le cuesta, que es como creer que todo placer es carnal, es mundano. Sentirse bien debe ser malo. Y todo lo que no se sienta bien, bueno, eso debe ser seguir a Dios, ¿no? O creer que si no está sufriendo en esta vida, en este momento, si la vida no es, y usted está con una cara triste, bueno, estoy apartándome de Dios si realmente no estoy sufriendo mal. Por ejemplo, los fariseos, vemos en la siguiente imagen, ellos buscaban llamar la atención con sus caras largas. El Señor nos dice en Mateo 6:16, dice, no pongan cara triste, Mateo 6:16, como los hipócritas. Y lo estaba apuntando con el dedo a los fariseos, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Y los fariseos le preguntaban, ¿y por qué ustedes no ayunan como nosotros? ¿Por qué no hacen la cosa como nosotros? ¿Por qué no tienen la cara larga? ¿Por qué no se ponen la ropa así andrajosa y andan enojados todo el día? El Señor le dice, no, yo soy como el novio. De hecho, el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo, ¿dónde fue? En una boda. ¿Y qué hizo? Él convirtió el agua en vino y era una celebración, había alegría. Y Él dijo, yo soy el novio y vine aquí a buscar a la novia, que son mi iglesia. Y va a haber alegría, hay gozo. Entonces sí hay placer en la vida sabia, en la vida espiritual, en la persona que busca agradar al Señor. Obviamente que hay momentos de prueba y vamos a hablar de eso también. La idea principal que me gustaría traerle a colación el día de hoy es que la sabiduría de Dios trae placer a nuestra vida. La sabiduría de Dios trae placer a nuestra vida. Y espero que después de este mensaje usted pueda disfrutar un poco más de la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. El hombre más sabio del mundo, vamos a estar en Proverbios, y el pasaje que vamos a ver el día de hoy fue escrito por Salomón.
el hombre más sabio del mundo. Y él nos va a mostrar cuatro placeres de una vida sabia. La primera es descansar en la provisión de Dios. Descansar en la provisión de Dios. Excelente. Y ahí puede también anotar en sus notas. Provisión. Descansar en la provisión de Dios. Y el versículo de donde sacamos este principio es Proverbios 10, versículo 22. Podemos continuar. Y dice así la palabra del Señor. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Mira, hay varios extremos en cuanto a los pensamientos religiosos de iglesias, y hay un pensamiento que es muy común, y es un extremo inadecuado, y que le llamamos a veces la teología de la prosperidad, y que sus posesiones son según la medida de su fe. O sea, si usted no tiene mucha fe, va a tener poca plata. Que su cuenta bancaria va a reflejar su estatus con Dios. Entonces, si usted está bien con Dios, va a tener más plata. Y que la pobreza es, de hecho, una señal de maldición, de poca fe, de que usted realmente no tiene una buena relación con Dios. Que entre más dinero, más placer, ¿no? Más placer, más felicidad, más gozo. Así que usted siga haciendo sus declaraciones de fe, usted siga dando a la iglesia para que usted tenga más y tenga más placer y tenga más felicidad. Quizás ha ido a una iglesia así y ha terminado herido, especialmente al ver que el único bendecido termina siendo el pastor, ¿no? Pero hay una reacción que a veces uno puede irse muy lejos a lo que podríamos llamar la teología de la austeridad, que es el irse con el péndulo para el otro lado y pensar que todo lo material ya es mundano. O sea, que si tengo algo de plata está mal. Algo tiene que estar mal. Que si el pastor no está sufriendo financieramente, ya está pecando de avaro, se está poniendo mundano, le está gustando mucho las cosas del mundo. No, que el que tiene mucho debe estar pecando porque ¿cómo puede tener mucho? Tiene que estar dando, tiene que estar haciendo esto. Y que la única bendición realmente es inmaterial. No, a veces hablamos así, no importa lo material, solo lo inmaterial. La única bendición no es la salvación. Amén por la salvación, amén y amén. La relación con Dios son bendiciones de Dios, obviamente. A veces uno piensa en cosas como salud, relaciones con otras personas. Entonces, si tengo buenas relaciones, sí, esa es la bendición de Dios y obviamente es la bendición de Dios. Pero la perspectiva bíblica no se queda allí, porque como vimos aquí, dice la bendición del Señor, de Jehová, esa es la que enriquece. Y hay un énfasis ahí en el original. Esa es la que enriquece. Entonces, puede ser a través de su empleador, ¿no? Puede ser a través de sus clientes, si tiene un negocio que usted va recaudando dinero, un regalo de algún familiar para su cumpleaños, no sé, un amigo, apoyo del gobierno. El que le está dando esa plata es Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Él es el origen de lo que usted está recibiendo de manos de distintos personas e entidades que el Señor está usando para enriquecer. Entonces, la riqueza no debe ser mala en sí si el Señor es el que lo está bendiciendo con riqueza. Y nos dice, y vemos aquí la calidad de la provisión. Dice, y Él, Dios, el Señor, Jehová, no añade tristeza con ella. Y la idea es que la provisión de Dios es buena, es completa. Él quiere darle lo que usted necesita, ¿no? Y la idea aquí de tristeza, que Él no añade tristeza. La tristeza en el original viene de una palabra que habla de trabajo forzoso, de doloroso, excesivo, y que eso obviamente lo carga y lo termina dando tristeza. También puede tener otro matiz que es lo opuesto, ¿no? De que la tristeza producida por un trabajo forzoso. ¿A qué nos está apuntando este pasaje? Nos está apuntando a que la provisión, que la bendición de Dios no depende de su ambición, no depende de matarse. Mira, este pasaje que vamos a ver después. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 7, nos dice que el Señor es el que empobrece y el que enriquece, humilla y también exalta.
Entonces, su cuenta bancaria está en las manos del Señor. Eso tiene que traer descanso a su vida, porque no depende completamente de usted. Porque si sabemos que Dios, quien, como dice aquí, Él no añade tristeza con su provisión, que su provisión es buena, su provisión es completa, Él es un Dios bueno que lo ama, lo quiere cuidar. Y uno puede descansar, si uno descansa en las manos del Señor, y puede tener placer. No en el dinero que va recibiendo día a día, sino saber de que usted está en las manos correctas. Continuamos pensando en esta manera. Si el Señor es el dueño y Señor de todo lo que existe, y Él es el que está proveyendo, esa verdad debería alejarnos de dos extremos, a los que uno puede tender. Uno es a la vagancia, decir, bueno, si el Señor me da todo, dejo de trabajar, ¿no? Y la otra es el afano, que es trabajar de más. Entonces, en primer lugar, nuestra responsabilidad es ser diligentes. Como nos dice otros proverbios, por ejemplo, Proverbios 10, del 4 al 5, allí leemos que el pobre es el que trabaja con mano negligente, o sea, el que no quiere esforzarse, el que quiere que todo le caiga de arriba, o en esa persona va a empobrecer. Pero la mano de los diligentes, el que se pone allí a trabajar, que se levanta todos los días, que es constante, que tiene un trabajo honrado, bueno, enriquece. Bueno, ¿por qué enriquece? Porque el Señor lo bendice con la riqueza, ¿no? Entonces, por un lado, no podemos decir, bueno, si el Señor enriquece, aquí está la tarjeta de crédito, el Señor proveerá, ¿no? Voy a tomar un paso en fe, el Señor proveerá. No, nos dice que el sabio es diligente, que lo piensa, ¿no? No se queda allí sentado todo el día y diciendo, bueno, que me caiga la plata del cielo. No, va a ir, se va a esforzar. Pero por el otro lado, vemos que los esfuerzos personales tienen un efecto limitado. Por ejemplo, Proverbios 28, versículo 20, nos dice que el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Entonces el Señor a la misma vez nos muestra que debemos alejarnos de los dos extremos, ¿no? Uno es de la pereza, de decir, bueno, caerá del cielo. No, usted trabaje, sea diligente y el Señor enriquece. Pero por el otro lado, no se afane, creyendo que si realmente se rompe el lomo, como decía allí, un trabajo forzoso, doloroso, como tratando de querer más de lo que el Señor quiere, porque eso viene de un corazón con falta de contentamiento. Si uno ya es fiel, tiene su trabajo honrado, está haciendo lo que puede, bueno, el Señor provee. Pero el extremo es ser trabajólico, estar en busca de la riqueza y por eso me mato y estoy de sol a sol simplemente para tener un poco más. Y no le va a ir bien. No le va a ir bien porque el Señor es el que da y el que quita. Y de hecho, si vemos un salmo, el Salmo 127, versículo 2, dice, es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor. La misma idea, ¿no? De estar matándose, trabajólico más de lo que debería. Pues Él, Dios, da a su amado aún mientras duerme. Entonces, eso da placer, ¿no? Saber que, sin importar, ¿no? Bueno, puedo tener más, puedo tener un poco menos, pero yo estoy siendo fiel. Lo único que tengo que hacer es ser fiel. Y eso lo puedo hacer. Yo no puedo decir, bueno, mañana voy a tener $10,000. O voy a decir, mañana voy a ir creciendo cada año a tal porcentaje. Yo no sé, usted no sabe. No sabe lo que puede pasar. Un día puede estar en la cima, el otro día puede estar humillado, ¿no? Como Job. Si se acuerda del famoso Job, tenía todo, de un día para otro no tenía nada. Y bueno, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Bendito sea el nombre del Señor, porque es el que da, el que quita, y uno puede descansar. Porque su placer no depende de las circunstancias, de que tengo más o porque tengo menos. Usted descansa porque usted es fiel, porque usted puede hacerlo, y después descansa que el Señor va a proveer.
Así que, como decía, trabajar de manera excesiva involucra falta de contentamiento, autosuficiencia, porque uno cree que todo depende de uno, que si no hago esto, si no hago más, si no me mato, entonces trabajando, entonces no voy a alcanzar a fin de mes. Orgullo, creer que uno puede obtener más de lo que Dios quiere que uno tenga. Entonces, podemos descansar en la provisión de Dios. Y ese es uno de los placeres que tiene el sabio. Mientras que el necio se aferra a sí mismo, se aferra a lo que puede hacer, alejado de Dios, usted puede descansar en Dios, en la provisión del Señor. Así que repasamos la idea principal: la sabiduría de Dios trae placer a nuestra vida. La pregunta que me gustaría hacerle en este momento es: ¿está usted descansando en el Señor? ¿O está quizás perdiéndose de este placer en la vida, de la vida sabia? ¿Está siendo diligente, responsable, trabajador? Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿O está dependiendo de sí mismo, afanándose para conseguir un poquito más? Continuamos. Un segundo placer que vemos es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Leemos allí en Proverbios, el siguiente versículo, Proverbios 10:23, que como diversión es para el necio hacer maldad. La sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Entonces vemos un contraste grande aquí. El necio encuentra su satisfacción, su placer, su risa, de hecho podríamos traducirlo, en hacer maldad. El necio es, como dijimos, aquel que rechaza a Dios, no es simplemente alguien que no tiene estudios o que no sabe mucho. Alguien puede ser necio, puede tener doctorados, puede tener de todo, puede saber mucho, pero si rechaza a Dios está cortándose, ¿no?, de la instrucción del ser más sabio del universo. Entonces, él encuentra su diversión en hacer maldad. Entonces, continuamos con el tema del trabajo, porque mientras el sabio trabaja honradamente, el necio busca trabajar de manera destructiva para poder satisfacer sus propios deseos. De hecho, la palabra maldad tiene la idea y el matiz de un villano, de ser villano, de planear, de desear el mal de otro para beneficio propio. De hecho, podemos pensar en las películas de superhéroes donde esto se exagera un poco, ¿no? Está el villano ahí. Y se ríe cuando planea, dice, voy a robar este banco y voy a hacerlo así, así. La famosa risa malévola que uno escucha, ¿no? Voy a deshacerme de los superhéroes y voy a tomar la ciudad y voy a hacer lo que quiera. Y se ríe. Ahora a mi hijo le gusta mirar mucho Spider-Man para niños. No sé si alguno puede identificarse. Y ahí siempre los villanos están riéndose. Voy a tomar la ciudad. Y esa es una exageración, obviamente, para el dibujito animado, pero en la realidad el necio se goza en decir, me salí con la mía, la saqué barata. Logré sacar esto a mejor precio. Logré sacar esto del trabajo y nadie me vio. Le da risa, satisfacción, me salí con la mía. Por el otro lado, el sabio encuentra su placer, su risa, su sentido de satisfacción en hacer la voluntad de Dios, en la sabiduría, tal como para el necio le da diversión a hacer su maldad. Al hombre de entendimiento, que es aquel que se instruye en la palabra de Dios, que busca ponerla en práctica, ese mismo sentido de satisfacción lo encuentra en adquirir sabiduría. ¿Qué es adquirir sabiduría? Es adquirir más de la palabra del Señor, ¿no? Sabiduría es un concepto amplio a través de la Escritura, especialmente en Proverbios, donde se habla, todo el libro de Proverbios se trata de adquirir sabiduría, y este concepto habla de conocer a Dios, la instrucción de Dios, de aceptar, no solamente es conocer, sino que es aceptar la instrucción de Dios, y finalmente practicar la instrucción de Dios, ponerla en obra. Entonces, este hombre instruido, aquel que se instruye, que busca aceptar la instrucción de Dios, ponerla en práctica, esa es su satisfacción. Este hombre sabio dice, va a haber un estudio bíblico. Qué bueno, puedo aprender más del Señor, Él me va a hablar. Por el otro lado, ¿qué va a decir el necio? Qué aburrimiento más grande, ir otra vez a la iglesia. ¿Para qué? Si podría estar haciendo cualquier otra cosa.
¿no? El sabio por naturaleza se goza en hacer la voluntad de Dios, encuentra su consuelo, va a la palabra del Señor y dice, puedo vivir mi vida, estoy pasando por esto, la palabra me está hablando y uno encuentra su gozo, su satisfacción. Aun cuando la corrige la palabra del Señor, le dice, no estás haciendo las cosas bien, uno puede reconocer con convicción y alegría y decir, puedo cambiar para mejor. Se alegra cuando ve progreso en su vida espiritual y dice, mire, cambié. El año pasado estaba así, hacía las cosas así. Quizás horrible, quizás estaba mejorando ya en mi caminar, pero hoy estoy mejor. Y uno dice, wow, qué bueno. Y uno encuentra su alegría, su risa, su satisfacción, su placer en estar buscando la palabra del Señor y ver cómo la aplica día a día. Es una naturaleza absolutamente diferente. ¿Cuál es su dirección en la vida? ¿Puede identificarse con este deseo del sabio? Porque si no, es porque no tiene esta naturaleza del sabio. No es una cuestión de simplemente ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y bueno, si voy a la iglesia quizás me volveré sabio. No, esta relación con Dios, este deseo de decir, Señor, soy pecador. No tengo esta naturaleza, no tengo deseo de seguirte a ti. Dame el deseo. Perdona mis pecados. Perdóname porque soy así. Porque soy propenso a rechazar. Quiero ser propenso a buscarte a ti. Y es por eso que vino el Señor Jesucristo, ¿no? Él vino a morir en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y darnos una nueva vida. Para darnos esta nueva vida en Cristo, una vida abundante donde podemos sentir este placer de agradar a Dios, en lugar de estar buscando el placer en el egoísmo. Me salí con la mía, hice esto, nadie lo escuchó. Bueno, ese es un placer destructivo, de hecho. Así que el placer de una vida sabia se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Continuamos con el siguiente punto. El siguiente placer, el tercer placer de una vida sabia, es confiar en la justicia de Dios. Y eso lo vemos en el siguiente versículo, que dice lo siguiente, Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Ahora hay que entender bien este versículo porque se aplica mal seguido. Ahora, ¿qué es lo que el impío teme? El impío va a temer que se descubra la impiedad, que le caiga el castigo, que le caigan las consecuencias de su pecado. Y este es un versículo un proverbio que matiza un poco el proverbio anterior. Eso hacen muchos los proverbios. Los proverbios le dan una imagen, la siguiente le da la otra, y junto ahí le da un panorama completo. Entonces, mientras que en el proverbio anterior vemos que el necio disfruta hoy, se goza, se ríe cuando hace el mal, al mismo tiempo sufre de una ansiedad bien fundada, un remordimiento por dentro, sabiendo que no le va a durar para siempre. El salirse con la suya no va a ser la tendencia infinita. Va a haber un momento. Ahí va a haber un castigo inevitable que se ajusta al crimen. Y quizás le venga algo en esta vida, pero ciertamente el Señor va a hacer justicia en la próxima. Así que si usted vive con ese remordimiento, si nunca se ha acercado al Señor, acérquese hoy. Acérquese hoy al Señor. Pídale perdón, porque Él lo puede perdonar. No tiene que esperar hasta el final a que le caiga el castigo. El Señor está abierto, con los brazos abiertos, a perdonarle. Cuando usted va y le pide. El justo, por el otro lado, no teme la justicia, la desea. La desea. El justo, dice, el deseo del justo será concedido. Y esto no significa, obviamente, que, si usted es cristiano, usted desee lo que quiera y el Señor se lo da. Frote la lámpara, ¿no? Frote la lámpara y Dios se lo va a dar. No. ¿Qué es lo que desea el justo? El justo desea justicia. Por eso que se está haciendo referencia a esta persona, se la identifica como justo. El justo va a desear la justicia y en contraste con el impío que la teme, el justo no se nos dice cuándo, pero Dios va a premiar al justo haciendo justicia. Quizás usted
Vivimos en un mundo injusto, ¿no? Y quizás usted ha vivido injusticias esta semana, hoy, no sé. Y uno puede puede tener la tendencia a vivir frustrado, enojado. El Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Me pasa esto, me hicieron esto, injusticia aquí, injusticia allá. Y uno puede vivir la vida amargado por las injusticias de la vida. Pero ¿qué nos dice el proverbio? Gócese. ¿Por qué? Porque va a haber justicia. No va a ser para siempre. No se nos dice cuándo. Quizás en esta vida haya algo también, pero seguramente el Señor ya ha establecido un día donde Él va a rectificar todas las cosas. Entonces, en un mundo injusto no viva de esa manera. Deje la justicia a las manos del Señor. Hace 2 semanas me chocaron el auto. Y el hombre, mujer, no sé quién era porque se fue. Ojalá no sea ninguno de ustedes, ¿no? Se fue. Y ahora tengo que pagar el seguro y todo uno, y bueno, duele. Y da rabia, ¿no? Quizá a usted le han chocado el auto y la rabia. Pero uno puede dejar eso de lado, ¿no? Cuando dice, sufrí una injusticia, pero puedo descansar. El Señor va a hacer justicia y va a ser perfecta, no con un corazón pecaminoso como el mío que quiere vengarse o quiere hacer las cosas mal. Quizá a usted le ha pasado algo peor que un choque, eso parece algo bastante trivial, quizás ha sido víctima de alguna injusticia en una relación cercana. Esas son las que realmente duelen, ¿no? Lo han estafado. No tiene que seguir agarrándose a ese sentimiento de ira o de resentimiento, de amargura. Este es el placer que puede encontrar el sabio en el Señor, que Él va a hacer justicia. Entonces podemos confiar en la justicia de Dios. El Señor en sus tiempos va a rectificar todo, no está en sus manos. Así que descanse. Último punto, punto 4. El cuarto placer de una vida sabia es gozar en la seguridad de Dios. Proverbios 10:25 nos dice, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Ahora tenemos la mirada más allá de este mundo, más allá de esta vida, y vemos este cimiento eterno. Permítame hablar un poquito acerca de la naturaleza de los proverbios. Los proverbios son dichos generales, no son tan específicos, y a veces aplican a muchas cosas. Y como la mayoría de los proverbios, este es un principio general, es un principio amplio, y es una verdad que en la totalidad de la vida del justo y del impío, esto va a suceder. En la totalidad. No se está hablando en este momento, en ese momento. Esto es un panorama general. Esa es la idea general para el impío y para el justo. ¿Cuál es esta idea general? El impío va a ser destruido y el justo va a tener seguridad. ¿Y a qué se refiere? Bueno, ahí estamos hablando del torbellino. Es una metáfora, obviamente, de una fuerza destructora, una catástrofe grande. De hecho, vimos una hace poco, ¿no? Con el huracán. Y la devastación que dejó, ¿no? Donde pasó, no hay casa que permanezca, ¿cierto? Entonces, cuando pasa esta fuerza destructiva, esta catástrofe en la vida del impío, ya no existe. No puede permanecer en pie. Queda devastado. Por el otro lado, el justo permanece en pie. Nada lo puede derribar, ni el torbellino ni nada puede derribar al justo. Tiene cimiento eterno. Entonces, esto se aplica en la generalidad de la vida. Y vamos a hacer una aplicación a la dimensión primero temporal, a la dimensión diaria. Porque es una verdad, como hemos estado viendo aún en el libro de Santiago con el pastor, que las dificultades de la vida destruyen a aquel que no está arraigado en Cristo. Viene la tormenta y todo en lo que confiaba se fue, porque no está confiando en el placer duradero, en la sabiduría eterna, en Cristo, en las palabras de vida. Entonces, el justo puede permanecer firme en medio de la dificultad porque tiene un cimiento firme. Tiene al Señor. De hecho, déjeme mostrarle un pasaje allí en Salmos. Vamos a leer el Salmo 1. No sé si el Salomón
había leído el Salmo antes, o si el salmista lo escribió después, pero me parece que hay bastantes conexiones aquí. Y dice así: «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores». Continuamos. «Sino que en la ley del Señor, en su palabra, medita, está su deleite, está su placer. Y en su ley medita de día y de noche». Continuamos. «Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera». Entonces vemos aquí algo similar, el mismo concepto, que permanece. Puede haber sequía, puede haber tormentas, pero el árbol está bien arraigado, está junto a esta corriente de la palabra de Dios, entonces puede mantenerse firme en medio de las sequías, de las dificultades de la vida, permanece firme. Continuamos. «No así los impíos, que son como ¿qué? Como la paja. No tiene raíz, se la lleva el viento. Llega la tormenta, se fue». Continuamos. «Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio». Aquí podemos ver también cómo se va acercando a la dimensión eterna. «Ni los pecadores en la congregación de los justos». Continuamos. «Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá». Está esta dimensión eterna que vimos, una vislumbre allí también. Es que la metáfora de la tormenta también nos habla de un repentino juicio, de una total devastación, que termina siendo el fin del malvado, del impío. Pero el justo no teme el juicio. ¿Por qué? Porque tiene este cimiento eterno. Está agarrado al Señor. Tiene seguridad en medio de las dificultades de la vida y pensando a futuro. No debe temer el futuro, no teme la muerte, no teme el juicio. Se goza en la seguridad que tiene en el Señor. No depende de Él, Él ya conoce. Tengo un cimiento. No soy yo, no es el árbol, es el cimiento. Así que usted puede gozarse en la seguridad que solo el Señor le provee ahora y por siempre. Repasamos los puntos. 4 placeres que nos dejó Salomón para la persona que vive una vida sabia, que busca la sabiduría de Dios. La primera era descansar en la provisión de Dios. La segunda, hacer la voluntad de Dios. Tercera, confiar en la justicia de Dios. Y finalmente, gozar de la seguridad de Dios. No se deje engañar, ¿no? Porque hay muchas diferentes ideas sobre la religión, sobre cómo debe lucir la persona espiritual, sabia. Y no se deje engañar por las circunstancias del día a día, cuando parece que no hay mucho en qué gozarse, ¿no? Usted, si está buscando su placer en los lugares equivocados, obviamente va a vivir una vida frustrada, triste, deprimida. Pero si la busca en los lugares importantes, en los lugares donde la palabra nos dice, allí está el placer del sabio, no importa lo que pase, usted va a poder vivir una vida con gozo. La idea principal, la sabiduría de Dios trae placer a nuestra vida. Así que siga aferrado, siga enfocado con sus ojos en Cristo, en el Señor y en su sabiduría. Así, y disfrute así, un poco más hoy, de la vida abundante que solo Cristo nos puede dar.